Hoy comparto contigo 3 ideas para decorar macetas de plástico, de metal, chicas o grandes, las que tú tengas. Mira qué bonitas. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos. Vamos a decorar maceteros. Aquí tienes 3 de las ideas que ya vimos en su día en el canal. En la primera idea decoraremos una maceta de metal, sencilla y muy bonita. Lo primero, lijar bien la superficie y aplicarle imprimación para metales y siempre también pintura blanca. Lo segundo, decoupage, un papel de arroz súper bonito, de lavandas, de los amigos de ITD Collection. Recorto este canasto y lo llevo a mi maceta con medium para decoupage. Primero con una capa extendida y después pasándole una más generosa para que quede bien protegido este diseño. Con esta plantilla también de ITD Collection de lavandas, enmarco la bonita imagen, sujetando bien la plantilla. Vamos a ir haciendo un estarcido con pintura lila. En el resto de la maceta seguiremos con lavandas y también estas letrillas que incluye el papel, como si nuestra maceta viniera de la Provenza. Le queda muy bonito. Ahora, unos sencillos detalles con pintura verde, un verde jade. Le va genial a este trabajo. Primero pintando la parte superior e inferior y a continuación con salpicaduras de pintura. Y como siempre, barnizamos para proteger el trabajo. Tan fácil y bonita. Mira cómo nos queda la primera maceta. Vamos con la siguiente maceta, mi trabajo favorito de esta selección de ideas. Decoraremos esta maceta de plástico con varias técnicas. Primero, lijar bien. También el interior, si no le vamos a poner plantitas. Y le doy imprimación y pintura blanca para un mejor acabado. Le voy a hacer un fondo craquelado, un falso craquelado casero. Sí, ese que tanto nos gusta, el que hacemos con cola blanca. Pongo primero la cola. Vamos trabajando por lados. Extiendo la cola en el primer lado y antes de que seque le incorporo pinceladas de pintura. Yo he elegido este gris bonito y voy dando pinceladas varias sin volver a pasar por el mismo sitio para no arrastrar la capa anterior de cola. Este proceso lo repetiremos en los 4 lados de la maceta, poco a poco, y con un secador o pistola de calor
Aceleraremos el proceso de secado. Listo nuestro fondo, vamos a darle vidilla a esta maceta. Mira esta hortensia, es preciosa. Un papel de arroz tamaño A3 de los amigos de ITD Collection. Ella va a ser la protagonista de esta tercera idea. Decoupage para llevarla a la maceta. Primero mi capa extendida. Después coloco con mucho mimo y amor la bonita imagen. Y por último la protejo con una capa más generosa de nuestro pegante, siempre desde el centro hacia afuera de la imagen. Con este lindo azul porcelana voy a hacer decoraciones con plantillas. Empiezo con una leyenda, aquí mismo, donde la hortensia, con esta otra plantilla de ITD Collection. Y vamos dando la vuelta por la maceta, con distintos motivos. Un sello parisino, unas bonitas llaves que nos aporta esta plantilla de ITD Collection y un Home Sweet Home. Los grandes clásicos siempre funcionan. Así de fácil ya tendremos nuestra maceta decorada. Hoy estamos decorando macetas, con ideas fáciles y bonitas, con varias técnicas y materiales que seguro tenemos en casa. Si te están gustando estas ideas, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives también la campanita para no perderte las siguientes ideas. Acompáñame, comenta y comparte. Me ayuda mucho para seguir con mucho más. Muchas gracias siempre a mi gente apañada. Vuelvo al papel de arroz para tomar de él algunas de las hojitas. Quiero que ellas también formen parte de este proyecto. Las coloco en un par de laterales con medium para decoupage. Le queda muy bonito. Sigo viniéndome arriba con este trabajo. Ahora incorporando pasta DAS, pasta de secado al aire. Primero, a modo de cenefa, con un molde de silicona. Separo en dos la pieza, tan bonita como ancha, y la coloco con cola blanca por todo el borde superior de mi maceta. En la descripción del vídeo te dejo todos los enlaces de los preciosos papeles, las bonitas plantillas y la web de ITD Collection. Y también el paso a paso completo de estas ideas con macetas. Le doy color bonito con el tono organza, que combina también de perlas con este conjunto. Pinto también el interior de mi maceta, con el mismo gris con el que hicimos el fondo craquelado. Haremos ahora un bonito detalle, jugando nuevamente con el papel y la pasta DAS. Aliso esta pasta de secado al aire y recorto esta vez a tijera la florecilla bonita. Me sirve de medida para hacer una base, para que la macetita tenga un efecto 3D sencillo, bonito. A la medida de mi flor, quito lo que me sobra de la pasta con el bisturí o cúter y con cola blanca coloco esta pieza sobre la flor nuestra. Para sumarle la flor recortada a tijera, medium para decoupage, el que venimos usando como pegante en este vídeo. Colocamos la florecilla bonita y como un decoupage al uso, damos por encima esa capa más generosa del mismo medium. Así logramos hacer un bonito y fácil efecto 3D. Me encanta cómo queda. Reúno 3 tonos de pintura afines a esta idea para hacer salpicaduras de pintura por los 4 lados.
Este detalle siempre suma al trabajo. ¡Qué bonito! Y a barnizar y a proteger este trabajo. ¿Qué te parece cómo queda esta idea? La maceta número 3 es también de plástico, la más grande de toda esta pasarela de macetas que estamos viendo hoy y la que más os gustó en el canal. Yo ya la tengo bien blanquita, ya está lijada y con su imprimación y pintura blanca. Lo primero que voy a decorar va a ser el borde de la maceta. Usaré materiales muy económicos en este trabajo. Empiezo con cáscaras de huevo, blancas o marrones, todas sirven. Con cola blanca y un buril de manicura mismo, las voy colocando, cubriendo así toda la cenefa. Guarda siempre las cáscaras bien limpitas, lávalas, quítales la membrana que traen y deja que sequen bien. Te vendrán de lujo para muchas de tus manualidades. Como siempre hacemos cuando creamos este fondo de cascaritas, ponemos una buena capa de cola por encima de las cáscaras. Dejamos que seque muy bien y pintamos de blanco. En el cuerpo de la maceta, otro material sencillo, cuerda de yute. Con ella vamos a envolver la parte principal de nuestro tiesto de plástico. Yo lo voy a hacer con paciencia y cola blanca. Como he tenido ahí mi buen ratillo para maquinar mientras procedía con la cuerda, voy a convertir el borde de la maceta en una bonita cenefa. Sobre las cáscaras de huevo y con pintura roja creo mi particular diseño ayudándome de esta otra plantilla de nuestros buenos amigos de ITD Collection. Me encanta cómo queda. Color al interior y a la parte baja. Como te vengo diciendo a lo largo de este vídeo, si no pones tierra directamente en ella. Y llega de nuevo ese momentillo de venirme arriba. Cartón corrugado para crear una plaquita low cost para mi maceta. En él vamos a poner una imagen súper entrañable. Mira qué papel más bonito de una colección de mini papeles de arroz de los amigos de ITD Collection. Esta familia de patitos tan bonita y adorable. Qué divertido es trabajar en esta superficie. Podemos ayudarnos, si no, de un plástico y papel suave para que el papel quede muy bien integrado en la forma del cartoncito. Medium, colocamos la imagen y ese mismo medium por encima. Queda tan bonito. Con cola blanca lo incorporo a mi maceta. Mira qué bien se ve con la cenefa conjuntada. ¡Precioso! Y enmarco esta bonita familia viajera con otra cinta de yute. Puse también unas pinceladas de detalles con témperas de purpurina y protegí el trabajo con barniz de brillo.
Ya no tienes excusa para no decorar tus macetas, sean grandes o chicas, de cualquier tipo o material, adaptando cualquiera de las ideas y técnicas o combinándolas. Cuéntame cuál es tu favorita. Regálame un dedito arriba, comparte el vídeo y suscríbete al canal. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.